tu labor tiene un valor inmenso porque estás participando con Dios en el cuidado y la formación de personas que llevan su imagen. Y fíjate cómo cambia la perspectiva entonces. ¿Tu trabajo paga económicamente? No. ¿Pero es bueno? Claro que sí, 1000 veces. Bueno, 1000 veces sí. ¿Ganas un salario? No. ¿Pero cuál es el valor de tu trabajo? Es el precio de un arma eterna. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, soy Laura González de Chávez y siempre es un gozo sentarme un ratito contigo para hablar de cosas relativas a tu etapa de maternidad. Así que bienvenida a este espacio donde juntas recordamos que la maternidad, aunque muchas veces cuando la vives ahí solita en la soledad de tu hogar y no es reconocida, no luce como un llamado glorioso de Dios como realmente es. Y hoy quiero hablarte de una frase que quizás tú misma has dicho o has pensado alguna vez. Soy solo una madre que se queda en casa. O quizás has dicho, solo trabajo en casa. ¿Te ha pasado eso? Esa respuesta así media tímida, casi como disculpándote. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Cuando quizás otras hablan ahí de sus carreras y lo hacen así contando todos sus logros. Quizás tienes una amiga enfermera que cuenta con tanto orgullo los años que lleva allí cuidando a personas y cómo eso la hace sentir tan llena. O quizás una abogada que habla de sus casos que son bien retantes y esa labor tan importante que quizás aún ella dice, siempre yo quise ser abogada y luchar por la justicia. Y dices, wow, ese sí que realmente es un trabajo importante. O quizás tienes una amiga doctora en medicina que desde niña ella quería ser doctora y ahora ella es doctora y se siente muy feliz. O quizás simplemente una mujer que trabaja fuera del hogar y trabaja en un trabajo que la hace sentir independiente, donde ella gana mucho dinero, es muy emprendedora. Y entonces llega esa inevitable pregunta, ¿y tú? ¿En qué tú trabajas? Y tú ahí con una sonrisa tímida respondes, bueno, yo solo soy una mamá que se queda en casa. Y allí, muchas veces, seguramente sientes esa punzadita en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo como que disculparme por eso? ¿Por qué yo tengo que sentir que mi trabajo es menos? Y la realidad es, mi hija, que nuestra cultura mide el valor del trabajo en dinero, en estatus y en logros que son visibles. Por eso el trabajo de maternidad no parecería tener valor porque no te hace ganar dinero, no te da ningún estatus y no hay logros rápidos, no hay recompensas rápidas, no hay un cheque al final del mes. Y desde niñas quizás te ha sucedido, porque a mí me sucedió. Nos repetían nuestros padres, estudia, saca buenas notas para que consigas un buen trabajo. Y un buen trabajo, obviamente, siempre fue sinónimo de un salario alto y de reconocimiento. Yo me acuerdo que a mí me decían, prepárate para la vida, no sea que tu esposo no te salga bueno. Entonces, cuando nos hacen esa pregunta y tenemos que decir, bueno, yo solamente trabajo en casa, parecería que estamos confesando como una derrota. Como que si tu talento se hubiera desperdiciado, como si tus estudios no hubieran servido de nada, como si tu trabajo en el que tú estás involucrada en tu hogar no aportara nada productivo a la sociedad. Y no solo escuchamos esto de allá afuera, de la gente que no conoce a Dios, obviamente, y de otros que sí conocen a Dios también, que lo piensan igual, pero muchas veces lo llevamos nosotros adentro. Cuando vemos a otras mamás, quizás de la iglesia, emprendiendo negocios y pensamos, ¿será que yo debería estar haciendo algo más? ¿Será que yo debería estar haciendo algo para ganar más dinero? Porque ellas pueden, ¿por qué yo no puedo?
O cuando alguien en la iglesia pide voluntarias y tú te sientes que tú no puedes más ni con lo que tienes en tu casa y te sientes culpable por decir que no. O cuando tu misma familia, que no conoce a Dios, ni conoce su palabra, ni las prioridades de Dios, te pregunta, ¿y tú? ¿Qué tú haces todo el día? Como que tú eres una vaga, porque tú no estás trabajando en un trabajo fuera del hogar. Y quizás tú misma has sentido ese peso de culpa o de sentirte inferior. Y por eso respondes la pregunta así, con timidez. Bueno, yo trabajo en la casa, como que yo solo trabajo en la casa. Y para compensar ese sentimiento de inferioridad, muchas quizás, o tú que estás escuchando, terminas recargándote con más y más actividades, voluntariados, cursos, clases, proyectos paralelos, ministerios, hasta quedar exhausta. Y aún así, al final del día, sigues escuchando esa vocecita. Solo eres una mamá que se queda en casa. Entonces yo quiero, mi hija, darte una verdad liberadora. Ese solo eres una mamá que se queda en casa es una mentira. Sí, tú eres una mamá que se queda en casa, pero el solo está de más. Hay una escritora cristiana de hace muchos años, de hace 80 años atrás, se llamaba Dorothy Sayers, y ella habló sobre el valor del trabajo. Ella decía que la gente odiaba su empleo porque lo veía solo como un medio para ganar dinero. Y entonces ella dijo algo como revolucionario en aquel momento. Ella decía, el trabajo es valioso en sí mismo. No tiene que ver con el dinero que haga, es valioso en sí mismo porque fuimos creados a la imagen de un Dios que trabaja y que se deleita en su obra, no porque Él va a ganar nada. Eso significa que tu trabajo como mamá no vale menos porque no produzca dinero. Tu labor tiene un valor inmenso porque estás participando con Dios en el cuidado y la formación de personas que llevan su imagen. Y fíjate cómo cambia la perspectiva entonces. ¿Tu trabajo paga económicamente? No. ¿Pero es bueno? Claro que sí, 1000 veces. Bueno, 1000 veces sí. ¿Ganas un salario? No. ¿Pero cuál es el valor de tu trabajo? Es el precio de un arma eterna. Y muchas veces, aunque no ganes un salario, estás ahorrándote en traer a otras personas a ayudar en tu casa, en todo lo que implica el tú salir del hogar para tú ganar un poco más. Al final se balancea. Pero aún no ganaras nada con quedarte en casa. Solamente el valor que tiene el alma de tu hijo ya es una recompensa suficiente. Y hay algo más. Cuando empiezas a ver tu trabajo como solamente producir resultados, por ejemplo, niños perfectos, obedientes, que sean trofeos de tu crianza perfecta, caes en otra trampa, porque tus hijos no son un proyecto para tú presumir de ellos, son personas que Dios te dio para amar y para criar. Así que el valor de lo que haces no está en mostrar logros visibles, sino en el simple y profundo hecho de vivir obedientemente, viviendo el llamado que Dios te dio. A mí me encanta porque la Biblia es tan maravillosa y tiene tantas verdades liberadoras. Y nos recuerda en 1 de Pedro 2:9 que tú y yo todas somos real sacerdocio. Eso significa que ya no existe esa división entre un trabajo espiritual y un trabajo secular. Como cristianas, todo lo que hacemos, toda nuestra vida es santa y todo lo que hacemos, todo trabajo, toda labor, todo tipo de trabajo, si lo haces para la gloria de Dios, se convierte en algo santo, en una ofrenda que tú le das a Él. Cambiar pañales, lavar platos, contar historias 1000 veces antes de dormir. Todo eso es un acto de adoración a Dios. Y lo más hermoso es que Jesús mismo fue el primero en dignificar estas tareas humildes. El Salvador del mundo vino al mundo a lavar pies sucios. Él sirvió a los niños. Él caminó con paciencia con aquellos discípulos tan tercos. Y yo pienso, mirando a tus niños, tú dirás, wow, ahora puedo entender todas estas personalidades que Jesús tenía entre sus discípulos. Cuando tú sirves a tus hijos, tú puedes recordar que tú estás reflejando a Jesús también. Ahora,
Tú me dirás, bueno, Laura, pero ¿cómo yo vivo esto en lo cotidiano? Primero, cuando te pregunten eso, ¿y tú qué haces? Cambia tu manera de responder. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿y tú en qué trabajas? En lugar de bajar la mirada y decir, ay, solo soy una mamá que se queda en casa, responde con convicción. Ay, pues te cuento que yo tengo el privilegio de ser mamá y de quedarme en casa con mis hijos. Ese es mi llamado y es un trabajo que tiene tanto valor eterno. Responde así. Y no lo dice con orgullo, es simplemente afirmar que la vocación que Dios te dio es un regalo de parte de Él. Otra aplicación sería enfocarte en el llamado principal. No tienes que sentirte que tienes que añadir 1000 cosas al llamado de ser mamá para sentirte más valiosa. Enfócate en el llamado principal, ser mamá. No tienes que añadir 1000 responsabilidades más. Claro, puedes servir en la iglesia o en proyectos, pero nunca, mi hija, a costa de descuidar tu llamado principal. Recuerda, tu trabajo como mamá ya es un ministerio. Ya ese es tu ministerio cristiano. Tu hogar es tu primer campo misionero. No te olvides de eso. Así que, querida mamá, tu valor no está en un salario, ni en un título, ni en el valor que te den estas cosas, ni en tu independencia, autonomía, ni en nada de estas cosas, ni en los logros, ni en la aprobación de otros. Tu valor está en Cristo. Y tu vocación como mamá en casa es gloriosa. Así que la próxima vez que escuches esa vocecita interior que te dice, solo eres una mamá que se queda en casa, respóndele con la verdad. Soy una hija de Dios, llamada a criar y amar a mis hijos para la gloria de Dios. Así que gracias, mi hija. Espero que esto haya sido de aliento para ti y de reto. Oro para que el Señor te fortalezca hoy en este llamado tan hermoso. Y como siempre te decimos, no camines sola. Busca una anciana de tu iglesia que te anime, que te recuerde la verdad, que te disipule en estas cosas prácticas de ser mamá y que ore por ti. Y comparte este episodio con otras mamás como tú. Y ya nos volveremos a encontrar en un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.